Somos el único sistema de pago de naturaleza cooperativa en Colombia. Administramos medios de pago y canales transaccionales para asociados, clientes y ahorradores de las entidades del sector solidario del país. Nuestro portafolio integra tarjeta débito convenio de afinidad, multiportal transaccional, aplicación móvil Red Coop Central, cajeros automáticos, marca compartida Servibanca, oficinas, transacción sin tarjeta, monitoreo transaccional, mensajes de texto, alianza con Puntos Efecti y Transpillán. Actualmente contamos con más de 150 entidades, con más de 550 oficinas conectadas en línea, más de 2.600 cajeros a nivel nacional y más de 500.000 usuarios activos haciendo uso de los diferentes servicios transaccionales de la Red Coop Central. Gracias a ustedes, nuestros participantes, somos un modelo de integración tecnológica y solidaria. Juntos, tenemos sentido. Somos Red Coop Central. Somos el único sistema de pago de naturaleza cooperativa en Colombia. Administramos medios de pago y canales transaccionales para asociados, clientes y ahorradores de las entidades del sector solidario del país. Nuestro portafolio integra tarjeta débito convenio de afinidad, multiportal transaccional, aplicación móvil Red Coop Central, cajeros automáticos, marca compartida Servibanca, oficinas, transacción sin tarjeta, monitoreo transaccional, mensajes de texto, alianza con Puntos Efecti y Transpillán. Actualmente contamos con más de 150 entidades, con más de 550 oficinas conectadas en línea, más de 2.600 cajeros a nivel nacional y más de 500.000 usuarios activos haciendo uso de los diferentes servicios transaccionales de la Red Coop Central. Gracias a ustedes, nuestros participantes, somos un modelo de integración tecnológica y solidaria. Juntos, tenemos sentido. Somos Red Coop Central. Hoy en las cápsulas de la red conocen nuestro programa de fortalecimiento institucional. La Confederación Alemana de Cooperativas, DGRB, en convenio con Visionamos y su Red Coop Central, han promovido la integración y el fortalecimiento del sector solidario a través del desarrollo del Programa de Fortalecimiento Institucional, PFI. Desde el año 2005 hemos logrado impactar a más de 60 entidades ubicadas en diferentes regiones de nuestro país, brindando valor y asesoría integral a través de metodologías y herramientas informáticas como planificación estratégica y empoderamiento estratégico, planificación financiera, balance social, alerta temprana, costos y rentabilidad, control interno. Adicionalmente, ofrecemos programas de formación continua a través de cursos virtuales que fortalecen técnicamente a las entidades en pro de la sostenibilidad y crecimiento del sector cooperativo y solidario en Colombia. Conoce más del programa de fortalecimiento institucional. Comunícate con nosotros. Promovemos el mejoramiento continuo. En nombre de la Red Coop Central, Banco Coop Central y la Confederación Alemana de Cooperativas DGRB, les damos la bienvenida al webinar Buen Gobierno Corporativo, aliado del éxito empresarial,
Agradecemos de antemano su asistencia. Para mí es un gusto saludarlos. Para iniciar me presento, soy Sandy Peñalosa, consultora de la DGRB, y hoy los estaré acompañando como moderadora de este evento. Les extiendo un caluroso saludo, esperando que ustedes y su familia se encuentren muy bien. El objetivo de este espacio es compartir con ustedes la importancia del buen gobierno corporativo y cómo la transparencia y las buenas prácticas pueden generar valor y fomentar el crecimiento sostenible en todas las entidades. Un tema que estamos seguros aportará a la competitividad de nuestro sector. Tengamos en cuenta que este maravilloso evento es solo un abrebocas de nuestra próxima experiencia de aprendizaje. El curso virtual Buen Gobierno Corporativo, Camino a una Gestión Eficiente. La intervención de hoy estará a cargo de Marcelo Morillo, responsable de desarrollar herramientas de evaluación, de sistemas de control interno y gobierno cooperativo en la DGRB. Agradecemos a él por acompañarnos el día de hoy y transmitirnos todo su conocimiento para fortalecer las entidades del sector. Tengamos en cuenta que las preguntas se responderán al finalizar de la intervención de Marcelo. Por este motivo, les agradecemos que a través del panel de preguntas que encontrarán en el chat, nos escriban cada uno de sus comentarios, cualquier duda, cualquier inquietud que se les llegue a presentar. Antes de iniciar con la conferencia, damos paso a los anfitriones del evento, quienes quieren extenderles un saludo a todos ustedes. Le damos paso al doctor Jorge Andrés López, presidente del Banco Cooperativo Copcentral. Doctor Jorge, buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días. Un cordial saludo para todos, en especial para nuestro aliado, la DGRB, quien facilita y hace posible la realización de este evento. Para Visionamos, todo su equipo de trabajo en cabeza de Santiago. Para nuestro conferencista invitado, de antemano, muchísimas gracias por haber aceptado la participación. Estamos sin duda frente a uno de los dos grandes pilares de lo que debe ser el futuro de nuestra red y el futuro de las entidades que participamos en la misma. Uno que lo hemos venido trabajando permanentemente y que es el día a día y la razón de ser nuestra, que es la parte tecnológica sin duda. Pero esa solita, sin el número 2, que es el buen gobierno cooperativo, pues no haría posible que se logren los objetivos. Esto del buen gobierno es mucho más allá de adoptar un manual, un reglamento, unas reglas, unas buenas prácticas, plasmarlas en un acta de consejo, adoptarlas y decir que sí las vamos a cumplir. Yo creo que esto va mucho más allá, yo creo que esto es un cambio de cultura, así como existe la transformación digital, también debe existir la transformación de gobierno corporativo, y creo que a eso es que le debemos apuntar todos. No me quiero extender, quiero agradecerles por haberme permitido saludar, inaugurar este evento y, por supuesto, estaremos atentos al desarrollo del mismo. Sandy Juliet, muchísimas gracias y le devuelvo entonces la palabra. Muchas gracias, doctor Jorge. Y claro que sí, el buen gobierno va mucho más allá de lo que hacemos en nuestro día a día. Ahora, para continuar, damos paso al doctor Santiago Gallego, gerente general de Visionamos. Don Santiago, buenos días y bienvenido. Sandy, buenos días y muy buenos días para todas las personas que nos están acompañando. Veo por aquí ya más de 150 personas, eso me alegra bastante. Al presidente, pues agradecerle inmensamente que nos haya podido acompañar hoy, porque nos parece muy importante tanto que el banco como nosotros estemos atentos en estas invitaciones que hacemos con el patrocinio, como lo dijo el presidente, de la DGRB, que es nuestro aliado. Ya ustedes saben que es nuestro aliado permanente en todos estos temas, y más en un tema como este, de la importancia que tiene, no solamente pues desde el punto de vista legal, sino como lo anotaba también el presidente, creemos más en este aspecto del gobierno corporativo desde la óptica de la estabilidad de las organizaciones. Y si bien es cierto, la estabilidad económica, la estabilidad financiera, tecnológica, que es nuestro tema, es importante, más importante aún es su estabilidad de gobierno,
una organización, cualquiera de las nuestras, llámese cooperativa, llámese fondo de empleados, llámese mutual, todas las de nuestro sector, sin un buen gobierno corporativo, definitivamente no tiene posibilidad de subsistencia, porque si no se administra y se controla de una manera adecuada, por mejores resultados que tengamos, insisto, en lo económico, lo financiero, si el gobierno no está claro, al final las decisiones y las pugnas y los problemas que se generen al interior de un consejo, al interior de una junta directiva, con la administración o con los entes de control, pues definitivamente este tema no tendría ninguna posibilidad de, digamos, de estabilidad de la organización. Por eso nos parece sumamente importante. Hoy en este webinar estamos haciendo como el abrebocas, porque viene entonces ya un seminario que más adelante Sandy y todo el equipo lo estarán comentando. Nuestra participación y nuestro compromiso es con el sector, y por eso es que estamos trabajando fuertemente con nuestro aliado, y que a través de ese aliado pues tenemos hoy también la oportunidad de que Marcelo, que es un experto en el tema, nos haga este primer tema en el webinar o esta primera introducción, y después estará haciendo entonces el seminario. Por lo tanto, agradecerles inmensamente que nos estén acompañando y que ojalá acá nos den unas bases importantes para motivarnos a hacer también entonces el seminario, que ahí sí vamos a profundizar todo el tema. Mil y mil gracias, y bien pueda seguir entonces ya con el evento Sandy. Hasta luego. Muchas gracias, don Santiago. Y así como usted lo plantea, más adelante les estaremos comentando un poco más sobre nuestro curso de Buen Gobierno. Bueno, sin hacerlos esperar más, a continuación iniciamos con la temática del evento, que esperamos sea de su total agrado. Damos paso entonces a nuestro expositor, Marcelo Morillo, doctor en Auditoría y Administración de Empresas, auditor externo calificado por la Superintendencia de Bancos y de Economía Popular en Ecuador, con amplia experiencia como consultor externo de organismos internacionales de cooperación al sector financiero, popular y solidario en América Latina. El doctor Marcelo nos acompañará hoy con el tema Buen Gobierno Corporativo, aliado del éxito empresarial. Buenos días, Marcelo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Le recordamos que cuenta con 45 minutos para su exposición y 15 minutos más para responder las preguntas de nuestro valioso público. Buenos días, Santi. Buenos días a todos. Muchas gracias. Un saludo muy cordial al doctor Jorge Andrés López, al doctor Santiago Gallegos. Y sobre todo, bienvenidos y un saludo afectuosísimo a todos los que se encuentran conectados en este momento para tratar este tema que, sí, como ya lo dijo el doctor Gallegos, es un tema bastante, digamos, es el más importante. Sin un buen gobierno corporativo, todo lo bueno y todo lo que se pueda contribuir para el funcionamiento de una institución queda como sobrando. Al final, y en el contexto de una organización, las instituciones son el reflejo de lo que son sus directivos, de lo que son su gobierno corporativo. Entonces, bienvenidos, muchas gracias nuevamente, y bueno, empecemos de una vez, ya, para que si quedan algunas dudas y se generan preguntas, con todo gusto al final estaremos apoyándolos. Me acompaña la ingeniera Jenny Ortiz, que ha sido parte del equipo de trabajo y es parte del equipo de trabajo de todo el desarrollo que se hizo para Visionamos a través de la DGRB, a quien por cierto también le extiendo un agradecimiento muy especial por mantenernos y tomarnos en cuenta para el desarrollo de estos instrumentos, que lo que buscan es fortalecer el sistema cooperativo, fortalecer a las instituciones que están aliadas a la corporación Visionamos. Bueno, empecemos reflexionando que el poder definir quiénes pueden participar en una organización, cuál puede ser su contribución, cuáles son sus derechos y obligaciones, los requisitos para su permanencia, las condiciones para su retiro,
así como el identificar y organizar la manera en que se deben adoptar y ejecutar las decisiones dentro de una organización de cualquier tipo, sea empresarial, sea de tipo gubernamental, del sector privado, del sector público, de instituciones grandes, de instituciones pequeñas. Este modo de identificar y de organizar lo que se debe hacer constituyen las bases para lo que se conoce como un gobierno corporativo. Todas las instituciones y todas las organizaciones están regidas por una forma de gobierno. La pregunta que nos debemos hacer, quienes llegamos a participar en una organización en condiciones de directivos o de quien haga sus veces, ¿no es cierto?, para tomar este tipo de decisiones, es preguntarnos si lo que hacemos está en el contexto de un buen gobierno corporativo. Porque, como digo, todas las instituciones tienen, por legislación, porque así lo decidieron en el contrato social inicial, que un grupo de personas esté a cargo de la organización. Y lo que sí debemos fomentar y lo que debemos estar constantemente desarrollando es el buen gobierno corporativo. Y de eso es lo que nos vamos a ocupar en el transcurso de esta charla. Y debemos convenir que a partir de las crisis económicas es que toma importancia dentro de una organización lo que es el buen gobierno corporativo. La Organización para el Desarrollo Económico, la OCDE, nos dice que la crisis financiera puede ser atribuida en una medida importante a las fallas y debilidades del gobierno corporativo. Y esto, hasta ahí la cita. La reflexión es que sí es verdad. Ustedes convendrán conmigo que en los países desarrollados, donde la tecnología es intensa, donde la tecnología está al día, donde el desarrollo de la educación es altísimo, están las mejores universidades, está la mejor infraestructura, están los mejores desarrollos de sistemas. Sin embargo, en esos países también han ocurrido las mayores crisis que le han puesto en apuros no solamente a los mismos países donde se originan estas crisis, sino que además estas crisis se extrapolan y llegan a causarnos también impactos en los países que nada tenemos que ver con ese origen. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Sí? No porque les falte tecnología, no porque les falte personal capacitado y desarrollado. Como digo, están ahí las mejores universidades, las mejores formaciones se dan a través de este desarrollo en las instituciones. Estas crisis se originan precisamente por las fallas y debilidades en los gobiernos corporativos, por esa falta de empatía por parte de quienes llegan a desempeñarse como directivos, ¿sí? Y a tomar decisiones que son erradas y que perjudican a la mayoría de los integrantes de una organización. Claro, esto se da porque se puso en evidencia el impacto que las deficiencias de una mala calidad de gobierno puede tener dentro de una organización. En algunos casos, inclusive, ponen en riesgo la permanencia misma de la organización, porque no se han adoptado con tiempo, con conocimiento, con preparación, algún tipo de estrategia que pueda solventar las crisis, que pueda anticiparse y que pueda resolver. Ahora, todas las organizaciones tarde o temprano van a atravesar por problemas y por crisis de gobierno. El asunto está en cómo prevenir y cómo desarrollar estrategias que permitan solventarlas y salir adelante. Y para ello es importante que las entidades se anticipen y puedan tener medidas preventivas que causen un impacto positivo en la solución de dichas crisis. Con la finalidad de combatir las crisis económicas, se promueven relaciones sostenibles con las organizaciones sólidas, estables y con mejor desempeño estratégico. Ser una institución sólida requiere de que los gobiernos corporativos adopten políticas, normativa interna, desarrollen procedimientos instructivos,
capaciten a todo el personal de ejecutivos, que haya sinergia con la administración, con el gerente o con quien hace sus veces, director general, CEO, administrador principal, etcétera. En cada organización los nombres son distintos, pero cumplen un rol particularmente similar, en el entendido de que el gobierno corporativo por lo general se propone que la organización dure muchísimos años. Es una, digamos, viene con eso. El ser parte del gobierno implica tomar decisiones de largo plazo. El administrador, por su parte, toma decisiones constantes, permanentes, todos los días, para resolver problemas coyunturales que se van presentando y que tienen que resolverlos. Todo eso enmarcado en un contexto de una planificación estratégica, en un contexto de una visión institucional que ha sido desarrollada por los miembros del Consejo de Administración, por los directorios o por quien tiene esa responsabilidad o quienes cumplen ese rol. Entonces, es preferible conocer y diferenciar lo que es un bueno de un mal gobierno corporativo. Entonces, el solamente permanecer o el ser líder o formar parte de un cuerpo colegiado llamado Consejo de Administración o Directorio no nos convierte en buenos aportes para ser buenos directivos, ¿sí? Es necesario conocer cuáles son los beneficios de un buen gobierno corporativo y cuáles son los potenciales perjuicios también de un mal gobierno corporativo. La idea del buen gobierno corporativo es que este consejo de administración, este directorio, tiene a su cargo las políticas para la captación de recursos monetarios y financieros. Y eso es importante tener en cuenta porque captar recursos monetarios, captar recursos de la gente, implica en un contexto social no solamente una cantidad de dinero, porque aparentemente cuando estamos en las organizaciones lo que vemos son papeles, vemos cifras, vemos números y a veces se nos va de las manos el origen de ese recurso. El directivo tiene que estar consciente o tiene que desarrollar esa empatía y esa concientización de que cuando un socio o un asociado deja una parte de su dinero en la confianza de una organización, es que no está dejando cifras, no está dejando números, está dejando una parte de su esfuerzo cotidiano. El ahorro es sacrificio, es dejar de darse un gusto, es prevenirse para el futuro, es tener un sueño personal que quiere lograrlo a través de ese ahorro. Y entonces el directivo tiene que estar consciente que cuando un socio se acerca, un asociado, se acerca a una organización a dejar una parte de esos ahorros, en realidad está dejando una parte de su esfuerzo cotidiano. Entonces, a partir de ese conocimiento y de ese reconocimiento del esfuerzo ajeno, el directivo empieza y debe tener esa empatía en un contexto normativo, en un contexto legal y de estructuración interna dentro de las organizaciones, sabiendo que le corresponde tomar decisiones que van a poner en buen recaudo esos esfuerzos que constituyen los ahorros o a ponerlos en riesgo si sus decisiones no son las más adecuadas. Entonces, se requiere que una mejor gobernabilidad refleje que una institución se encuentra ordenada, que planifica mejor sus objetivos y estrategias y que responde de mejor manera y con eficiencia a sus procesos. Los directivos deben identificar a sí mismo con el apoyo del equipo técnico que tiene cada organización los riesgos que están involucrados, los riesgos inherentes que están relacionados con este tipo de organizaciones. Ninguna institución, y menos una institución que haga intermediación financiera o que capte recursos, puede decirse que no tiene riesgos. Estas instituciones todas tienen riesgos. Y claro, le corresponde al Consejo de Administración y a los miembros de los consejos de administración desarrollar unas capacidades que probablemente algunos las tienen y seguramente muy buenas capacidades. Pero hay que reconocer que la mayoría de los directivos que llegan a estas instituciones a formar parte del gobierno corporativo, quizás
se tiene esta falencia, esta ausencia de conocimientos especializados sobre lo que es hacerse cargo del esfuerzo ajeno, que son los ahorros, y ponerlos en el otro contexto, que es colocarlos y cumplir con el otro rol de una institución de desarrollo, de microfinanzas, una cooperativa, un fondo de empleados, una mutual, que es cumplir con un rol social. Y entonces, ese esfuerzo bien canalizado va a cumplir estos objetivos. El esfuerzo mal canalizado va a poner en riesgo la confianza y los ahorros de otras personas. ¿Qué más? ¿Qué podemos decir además? Pero para ir teniendo contexto, ¿qué no es el gobierno corporativo? Y aquí me gustaría decir que no es necesario o no debió ser necesario que la ley obligue a las instituciones a tener escenarios o esquemas de buen gobierno. Porque quienes se comprometen a formar parte del buen gobierno lo hacen a sabiendas de que su rol es importante y que deben cumplir con un propósito por un tiempo o por el tiempo que están siendo elegidos para formar parte de este grupo de la estructura, más bien dicho, organizacional, en donde van a tomar las principales decisiones. ¿Sí? Y por eso conviene tener claro lo que no es gobierno corporativo, a efectos de posteriormente identificar qué sí lo es y que ya no existan confusiones. Primero, el gobierno corporativo no es una actividad que se implemente de manera estacional o esporádica. En un buen gobierno corporativo debe ser permanente, debe ser una de las inquietudes que tiene la organización de modo permanente. Que cada vez estemos preocupados de que nuestro gobierno corporativo se encuentre funcionando adecuadamente. Y para ello es necesaria la capacitación permanente, el fortalecimiento de estas habilidades, de esas competencias, de esa capacidad de comprender la institución desde lo financiero, desde lo social, desde los requerimientos logísticos para poder llevar a cabo todas las decisiones que se toman en favor de la institución, también desde la infraestructura. Y fíjense ustedes aquí, de manera, digamos, como anécdota, si no se comprende bien lo que es un buen gobierno corporativo, de pronto llegamos a una institución a consumir recursos para fomentar, qué sé yo, como ejemplo nada más, un activo improductivo. Ah, sí, se ve muy bonito, un edificio nuevo, todo brillante, las placas nos gustan, nuestros nombres en las placas quedan lindos. Pero si no comprendemos que una estructura financiera debe tener indicadores, debe tener límites y que esos límites deben respetarse porque son límites convencionales que nos ayudan a manejar de mejor manera una institución. De pronto nos exageramos en el activo improductivo porque nos emocionamos al tener una infraestructura. Podemos poner en riesgo la vida misma de la institución. Entonces, comprender esas cosas es necesario. Y no vamos exclusivamente a procurar tener un buen gobierno corporativo únicamente para solucionar las crisis o cada vez que la superintendencia nos hace acuerdo o nos recuerda que tenemos que hacer una evaluación de gobierno o que tenemos que tener capacitación en el gobierno o que tenemos que mejorar nuestras competencias. En realidad, esto debiera ser una preocupación constante de quienes forman parte de los gobiernos. Es decir, me pongo en primera persona, si me eligen para ser parte del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia o de los organismos similares en el resto de organizaciones que no tienen esos nombres, pero que hacen prácticamente lo mismo porque cumplen los mismos roles. Lo primero que debería importarme es decir, y ahora que estoy en este lugar, en este puesto, en esta dignidad, ¿qué es lo que me corresponde hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Qué debería saber para que mis decisiones y mis aportes sean precisamente eso, una contribución al desarrollo de la institución en el afán de cumplir una misión? Y que esa misión en general es procurar el mejoramiento de la calidad de vida a través de esa contribución esencial que hacen las instituciones.
porque los asociados llegan a las instituciones con una expectativa, y esa expectativa por lo general tiene que ver con su modo de vivir, y quieren mejorar esa calidad de vida, y entonces acuden a este tipo de organizaciones que tienen como parte de su misión esa contribución. Entonces, evidentemente, es necesario que el gobierno corporativo, el buen gobierno corporativo, no sea concebido como una práctica temporal o como una práctica estacional cada cierto tiempo. Debemos tener claro que esto debe ser permanente. Tampoco debe ser un mecanismo que se deba aplicar únicamente para resolver las crisis. Es decir, que cada vez que aparece un problema, entonces revisemos el gobierno corporativo. No se trata de eso. Una institución eficiente, una institución que quiera trascender, que quiera impresionarse a sí mismo e impresionar a los demás, formar parte de un contexto positivo de desarrollo, necesita mantener un gobierno corporativo permanentemente evaluado, permanentemente mejorado, permanentemente fortalecido. El gobierno corporativo tampoco es un documento, no es un plan de contingencia. No se puede entender al gobierno corporativo como un informe, tampoco al finalizar el ejercicio. Esos son los instrumentos de rendición de cuentas que nos dicen cómo hemos funcionado, qué hemos hecho para funcionar mejor, y eso está muy bien, pero no podemos reducir al contexto del gobierno corporativo al documento en sí mismo. El documento es una herramienta que nos recuerda lo que debemos y lo que tenemos que hacer y permanentemente nos ayuda a evaluarnos y a ir encontrando aquellos aspectos en los que se puede mejorar, en los que se puede fortalecer. Pero no necesariamente podemos concebirlo ni como una práctica que se implemente de manera esporádica o temporal, ni como un mecanismo que aparece solamente cuando los problemas deben resolverse, o que se trate de un documento, un plan de contingencia o un informe al finalizar un ejercicio. El gobierno corporativo debe entenderse como una serie de normas, actitudes y conductas que puedan percibirse, miren qué importante, qué interesante esto, que puedan percibirse desde adentro y desde afuera acerca de la capacidad institucional para ejecutar acciones en beneficio de todos los grupos de interés. Y esto es el buen gobierno corporativo. Son normas, actitudes, conductas. Y a veces nosotros reducimos esto a una especie de filosofía que no nos llama mucho la atención, nos gusta más lo que es práctico y todo, pero todo lo práctico no puede hacerse si no tenemos unas bases consistentes y sólidas respecto de normas, actitudes y conductas que tengan una orientación hacia lo que se busca como institución. Y debemos tener en cuenta a todos los grupos de interés. De eso se trata el buen gobierno corporativo. El principal grupo de interés que forma parte de una estructura de esta naturaleza son los propios asociados. Luego están los funcionarios, los empleados, los consejos, los directivos, el mercado, la competencia, las instituciones de control. ¿Sí? Forman parte de la diversidad de grupos de interés. Y cada uno de estos grupos de interés tienen una expectativa desarrollada acerca de lo que es la institución. Entonces le corresponde a un buen gobierno corporativo desarrollar, valga la redundancia, perdónenme, sí, normas, actitudes y conductas que se puedan percibir, que cuando estos grupos de interés, estas personas, el asociado, el proveedor, el empleado, cuando está en un contexto de analizar la institución, perciba que esa institución tiene buen gobierno corporativo. Y no lo contrario. Y no lo contrario. Entonces el directivo cuando va a tomar una decisión, debe pensar cómo esa decisión puede afectar a esa percepción. Porque si esa decisión de, no sé, de confrontamiento, de oposición a todo, de no ser participativo, de no ser proactivo en las decisiones institucionales, eso va a ser percibido hacia adentro por la propia organización, por quienes trabajan en el día a día, pero también se va a percibir hacia afuera por el resto
de partícipes de los grupos de interés y eso no le beneficia a la definición de buen gobierno. Este debe ser un proceso continuo, dinámico, que se vive todos los días. Dicho esto, podemos afirmar entonces que una mala calidad de gobierno también es percibido del mismo modo que va a ser percibido una buena calidad de gobierno. Es decir, si somos capaces de mantener un proceso continuo y dinámico de buenas prácticas para el buen gobierno corporativo, inevitablemente eso se va a percibir. No es necesario constantemente promocionarlo como tenemos un buen gobierno. No, eso se va a percibir. Por eso hay que desarrollarlo, por eso hay que instrumentarlo, por eso hay que reconocer que tenemos cosas que corregir, que tenemos cosas que mejorar, que las cosas que funcionaban bien, quién sabe, hace 2 años, hace 1 año, hoy el contexto, el entorno nos obliga a tener otras conductas, otras actitudes y mantener este proceso permanentemente en desarrollo. No es necesario, como decía, expresar que una institución tiene gobierno corporativo. Todas las instituciones lo tienen, sin importar su tamaño, industria o sector. Pero otra cosa es el entendimiento y la construcción de un buen gobierno corporativo. Y eso, creo yo, es la parte más importante. El cumplimiento de las buenas prácticas de buen gobierno corporativo va a ser decididamente influyente en cómo es percibida la institución a la interna y desde afuera también. ¿Y qué consecuencia tiene esto? Que da esta percepción positiva de un buen gobierno corporativo, desarrolla un contexto de seguridad en los asociados. No nos olvidemos que lo que los directivos de una institución tienen bajo su responsabilidad son recursos monetarios, son recursos que, como dije antes, son consecuencia del esfuerzo de las personas que confían en una institución ante la cual ellos no tienen ninguna capacidad de toma de decisiones. Confían aún sin conocerlos, porque hay instituciones en donde el asociado ni siquiera llega a saber los nombres de quienes están en el consejo directivo o en el consejo de administración. Y aún sin ese conocimiento, basados en una percepción positiva de cómo se gobierna esa institución, le permite tener esa seguridad, esa tranquilidad y desarrollar esa confianza para depositar ese dinero, ese esfuerzo en una institución que va a ser administrada y cuyas principales decisiones están en manos de 7, de 9, de 11 personas, de 5 personas que probablemente no las conozco o las conozco muy poco, pero está en sus manos ese esfuerzo remanente que tengo y que me permite confiar en esa institución. ¿Por qué? Porque percibo que se maneja muy bien, porque se ha desarrollado esa percepción. ¿Qué más? A pesar de no estar involucrados de manera directa en la administración, ellos deciden confiar en la institución. Esto también favorece en el mediano y largo plazo en el proceso y en el progreso y en el desarrollo de la institución. ¿Cómo? Reduciendo riesgos y generando valor agregado. Esto del valor agregado se repite muchas veces, tanto en la legislación como en la doctrina, como en la desarrollos académicos también. Pero básicamente el valor agregado que genera una organización con un buen gobierno corporativo se va a ver reflejado en mejores decisiones y mayor lealtad de los socios directivos y la gerencia. Importante entender que los socios como propietarios de los recursos confían tanto en los directivos y los directivos tienen la facultad de encargar el manejo cotidiano, el manejo administrativo a la gerencia y esta sinergia de voluntades y de lealtades constituye el valor agregado de un buen gobierno corporativo. Hay una mayor formalización de los procesos corporativos de políticas y procedimientos, porque con un buen gobierno corporativo se logra entender que la institución tiene que entrar en procesos de formalización, que según se va fortaleciendo la institución y va creciendo, se va necesitando
que todos los procesos se vayan formalizando, que se vayan teniendo políticas y procedimientos que cumplan un propósito específico. Y esta viene a ser la tarea más importante que tiene el Consejo de Administración y y la Junta de Vigilancia. Hay que entender cuáles son los roles, y eso es importante, importantísimo entender cuáles son los roles que tienen, porque donde más problemas existen en un mal gobierno es en el entendimiento de cuáles son los roles y qué línea separa la parte administrativa de la parte de gobierno. Entonces, a través de procesos formales, a través de políticas y procedimientos concretos, cada quien sabe lo que tiene que hacer y sabe cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus limitaciones. Mientras se mantengan en ese contexto respetando esa línea que no deben cruzar ni los directivos hacia la parte administrativa, ni los administradores hacia la parte de gobierno, entonces vamos a tener buenas relaciones de gobierno y se va a ir construyendo este valor agregado. Otro aspecto importante es que se van desarrollando bases sólidas y mayor fluidez en la toma de decisiones. Un buen gobierno corporativo, por lo general, va a tener reuniones menos complicadas, menos caotizadas, menos tiempo, más fluidez en tomar las decisiones, mayor comprensión de los problemas institucionales y a la vez mayor comprensión de los riesgos que son inherentes a la actividad. No nos olvidemos que esta es una actividad que tiene sus propios riesgos, la mayoría de ellos a través de la norma de la circular básica contable y financiera, tiene ya desarrolladas y tiene sugeridas y en algunos casos dispuestas los mecanismos para que se identifiquen, valoren y se reaccionen a los principales riesgos de una institución de esta naturaleza. Sin embargo, de esto nada serviría si el gobierno corporativo no tiene esa conciencia, esa concepción de todos estos riesgos. Y un buen gobierno corporativo va a generar estas bases sólidas y le va a permitir tener mayor fluidez en la toma de decisiones. También, como resultado de esto, va a haber una creciente estabilidad, sustento, productividad y eficiencia en las actividades que desarrolla la institución. Nada más recordar lo que les había dicho antes. El Consejo de Administración y los gobiernos corporativos, llámense en directorios, alta gerencia o el nombre que tengan, son responsables de la estabilidad institucional a mediano y largo plazo. Es decir, yo digo coloquialmente, me nombraron, no sé, miembro del Consejo de Administración, qué bueno, aplausos. Lo que me están diciendo es, usted va a ser responsable de aquí a 10, 15, 20 años, porque las decisiones que tome hoy podrían hacer que la institución en ese tiempo se haya desarrollado con estabilidad y bien, o haya iniciado su proceso de crecimiento e incluso de desaparición. Entonces, aceptar un cargo de estos implica también hacerse cargo del futuro de la institución. Y de esa manera, un buen gobierno corporativo lo que genera es esto: estabilidad, sustento, productividad y eficiencia. Y además, un eficiente sistema de administración de riesgos y de control interno. Cuando los directivos comprenden esto y van generando un buen gobierno corporativo, la administración de riesgos reconoce oportunamente cuáles son estos, los evalúa, los valora, entiende que esta institución requiere de una aceptación de determinados niveles de riesgos, es decir, un directivo que ya tenga esta formación, que haya aceptado que tiene que desarrollar estas competencias, que haya aceptado que hay que ponerle ganas y hay que tener conocimiento y hay que dejarse apoyar también por quienes conocen más, entonces puede reconocer adecuadamente los riesgos y contribuye a través de políticas y procedimientos concretos y aprobados por el gobierno corporativo,
¿sí? El reconocimiento y la eficiente administración de estos riesgos. No es que se desconoce o se eliminan todos los riesgos, la eliminación es una forma una forma de las distintas respuestas que existen dentro de la administración de riesgos. De pronto conviene convivir con el riesgo, de pronto conviene transferir el riesgo, de pronto conviene adoptar políticas que reduzcan los efectos negativos de esa convivencia con el riesgo, y de pronto conviene, sí, eliminar el riesgo. Una respuesta a estos riesgos no es solamente una decisión visceral, que, ok, eliminemos. No, a veces en este tipo de organizaciones la mejor decisión es convivir con el riesgo, establecer un límite, un nivel de apetito del riesgo, como le llama la norma, y manejarlo y permitir que se administre de manera controlada. Entonces, eso es el valor agregado de un buen gobierno corporativo. Por otro, hay que tener en cuenta también que las instituciones conviven en un contexto normativo, en un contexto legal. Para efectos del desarrollo de un buen gobierno corporativo, existe normativa dentro de Colombia que ya ha trabajado y que se ha anticipado a la existencia de los buenos gobiernos. En Colombia, por ejemplo, se encuentra la Guía de Buen Gobierno, que se puso a disposición de las instituciones como parte de la normativa interna. En esto un paréntesis, ¿cierto? Un documento denominado Manual de Buen Gobierno Corporativo, precisamente es un instrumento que le aporta a la institución a diferenciar cuáles son los roles que tiene cada uno de los miembros del gobierno corporativo. Este instrumento no debiera ser obligatorio por ley, debiera ser comprendido como algo esencial, como algo fundamental, algo básico para poder funcionar una organización, o para que funcione bien una organización. Pero ante la falta de iniciativa propia de la institución, viene la norma y nos obliga. Es como si tuviéramos que escribir un decreto para respirar. Nosotros respiramos porque hay que respirar, punto. No necesitamos una ley o un decreto que nos diga, mire, tiene que respirar cada 2 minutos, cada 3 minutos, cada 30 segundos. No, lo hacemos porque es parte vital. Así debiera ser concebido el buen gobierno, ¿sí? Y tener una guía de buen gobierno implica, o tener un manual de buen gobierno, implica tener claridad en la parte más importante de una institución, que es el gobierno institucional. Luego, también está, bueno, varios decretos, entre ellos el decreto 962, que tiene algunas normas y disposiciones relacionadas con el buen gobierno. Hay otro documento también muy interesante que es necesario conocerlo y desarrollarlo, que es la circular jurídica básica, que busca contribuir a las instituciones en su fortalecimiento. Y también está la circular básica contable financiera, que tiene para efectos operativos algunas disposiciones esenciales que clarifican cuáles son los roles que tienen tanto los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia y, por supuesto, los administradores y el resto de niveles operativos de cada una de las organizaciones. Sin duda, como lo dicho, ya podemos haber concluido, ¿no es cierto?, que un pilar fundamental para un buen gobierno es el reconocimiento de las responsabilidades de cada uno de los órganos de gobierno. Dichos órganos, para las organizaciones supervisadas, son la Asamblea General de Asociados o de Delegados, de donde emana toda la autoridad que luego tienen el resto de los órganos de gobierno. Y aquí es necesario reconocer que, claro, estas asambleas, cuando son abiertas o se caotizan, también los consejos de administración reciben como un reflejo de ese manejo el comportamiento que van a tener después. Luego está, como ustedes conocen, el consejo de administración o su equivalente, en algunos casos directorios, juntas de administración, ¿no es cierto? Y entonces van a tener un equivalente, pero al final van a cumplir los mismos roles. Está también luego la gerencia, que es el principal actor
en lo cotidiano y en las decisiones administrativas. Está también la Junta de Vigilancia, que cumple un rol de verificar el cumplimiento del objeto social de las instituciones a través de su función, ¿sí? Tenemos luego que reconocer los roles que tienen principalmente el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y la Gerencia, ¿no es cierto?, dentro de su día a día, dentro de su función. Hay 3 roles fundamentales que los vamos a tratar brevemente porque me anuncian que ya tenemos pocos minutos. Luego veremos en el contexto de las preguntas si tienen alguna cosa que profundizar. El rol estratégico. Decimos que el rol estratégico es esta capacidad que tiene la institución para planificar a corto, mediano y principalmente a largo plazo, en la formulación de políticas que deben ser desarrolladas por el Consejo de Administración para que le agregue un valor significativo. El plan estratégico tiene este propósito de ver la institución en el largo plazo. Cuando no se comprende esto, es muy probable que ocurra lo que por lo general pasa en las instituciones, que cumplen con el plan estratégico exclusivamente para darle cumplimiento, valga la redundancia, de un mandato legal. En realidad, el plan estratégico es el establecer el camino que vamos a seguir en los próximos 3, 4, 5, 10 o más años. Y para eso, en esto sí tiene un rol fundamental el gobierno corporativo. El otro rol es el rol fiduciario, que es entender que lo que está bajo nuestra responsabilidad como directivos no es nuestro, es de otros, es de gente y personas que confiaron en nosotros, ¿sí? Como la más alta autoridad, después de la Asamblea, el Consejo de Administración es el que tiene a su cargo el esfuerzo de los asociados, los ahorros de los asociados y obviamente sus decisiones cumplen este rol de fiducia, de administradores en términos de decisiones de algo que no les pertenece de manera directa. Entonces, este rol, entender este rol es fundamental. Y luego está este otro rol de supervisión, que es la responsabilidad del Consejo frente a controlar que lo que está haciendo la gerencia y lo que está haciendo la institución es directamente consecuencia de esta misión, visión y objetivos estratégicos que fueron desarrollados a través de este plan estratégico, que le permita identificar si los recursos se están utilizando de manera adecuada, ¿sí? Vigilar que la gerencia distribuya adecuadamente los recursos y las capacidades, que administre y oriente sólidamente el cumplimiento de la estrategia y de los objetivos operativos. Esta supervisión es parte fundamental para la cristalización de la visión y de la misión. Es fundamental que el Consejo de Administración y Vigilancia estén enfocados en hacer esta supervisión desde la perspectiva de conocer si se están o no se están cumpliendo los planes operativos aprobados por el Consejo. Y finalmente, para ir concluyendo, está la autoevaluación del gobierno corporativo. Así como tenemos ese rol de evaluar a los demás para saber si están haciendo las cosas debidas como se habían propuesto, también es importante autoevaluar el gobierno. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué puedo mejorar? Y es importante también que los consejos de administración y la Junta de Vigilancia y las juntas de vigilancia se sometan o se autoevalúen o permitan la autoevaluación. Porque es importante identificar y controlar los problemas de gobierno que vienen de la mano de estos procesos de evaluación de la gobernabilidad y que básicamente lo que busca es determinar cómo llevar adelante actividades que contribuyan al desarrollo y mejoramiento de la actuación de los órganos de gobierno en una organización solidaria. Importante hacer esta autocrítica, esta catarsis institucional,
para saber si me debo reunir con más frecuencia, para saber si debemos marginar determinados temas para tratarlos en otra ocasión, si debemos priorizar, por qué debemos priorizar, cómo debemos manejar las agendas, cómo debemos desarrollar y cómo debemos cumplir con los principios internacionales de buen gobierno. Aquí quizás eso habría que recordar. La OCDE tiene 6 principios importantes de gobernabilidad o para buen gobierno corporativo de todas las instituciones que son aplicables a todo tipo de organizaciones, por cierto, pero también el Comité de Basilea desarrolló 13 principios de buen gobierno para instituciones que hacen intermediación financiera. Dicho esto, la acción de gobernar es inherente a casi todas las actividades humanas en la actualidad. No obstante, como se trata de organizaciones, también debemos tomar en cuenta que dirigir y controlar una entidad se fundamenta en estructuras y procesos que se habilitan para lograr niveles efectivos de administración, asegurar el cumplimiento de normas y de regulaciones y que previenen actitudes y conductas no deseadas. Por lo que yo les invito a preguntarse, ¿cómo definir un buen gobierno? ¿Cómo se define mi buen gobierno? ¿Cómo se define el gobierno de mi institución? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué hace falta para conocer sobre este tema? ¿Cómo puedo mejorar el gobierno corporativo de la institución? ¿Cuál debe ser mi contribución personal para mejorar ese buen gobierno? Y al contestarnos estas interrogantes, seguramente fortaleceremos positivamente el desarrollo de la institución a la que representamos. Dicho esto, lo que les puedo decir es, a manera de conclusión, es que la diferencia entre una institución altamente exitosa no necesariamente está en su tecnología, no necesariamente está en su infraestructura, está en la calidad de su gobierno. Si la institución tiene buena calidad de gobierno, todo lo demás se va a poder desarrollar. Infraestructura, tecnología, talento humano, procesos, servicios, se pueden cumplir metas, se pueden cumplir objetivos estratégicos y para ello es importantísimo, primero, fortalecer el gobierno corporativo si es que tenemos debilidades o desarrollarlo si es que pensamos que tenemos cosas que desarrollar y que resolver. Bueno, siendo las 10 en punto, a las 11 en punto, perdón, yo les agradezco por la atención que me han dispensado. Espero haber podido transmitirles o compartirles las inquietudes que tenía sobre el desarrollo de un buen gobierno corporativo y me quedo a su disposición para las preguntas que tengan al respecto. Le doy el paso a Wendy. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias pues, por este espacio y por compartir con nosotros esta información. Realmente esperamos que con estos conceptos podamos reflexionar sobre los beneficios que implica incorporar normas de gobierno corporativo en las entidades. De igual manera vemos que nos han estado realizando varias preguntas y como lo comentábamos al inicio, tenemos 15 minutos para dar respuesta a esas preguntas. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta, Marcelo. La primera pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Qué tiempo debe durar un directivo en la cooperativa? ¿Y cada qué tiempo es recomendable cambiar a un gerente? ¿Por qué cambiar y por qué no cambiar al gerente? Interesantísima pregunta y muchísimas gracias. A ver, esto no depende exclusivamente de una práctica sana. Depende de la calidad del directivo y de la calidad del gobierno. Yo les pregunto, si tenemos un buen gobierno funcionando bien, ¿tendríamos que cambiarlo? Pues sí es un dilema, porque al final todo lo que dura o permanece demasiado tiempo en el poder puede empezar a degenerarse, a desarrollar actitudes negativas. Y por eso es importante la continuidad de las evaluaciones para que los gobiernos permanezcan. Ahora, si las instituciones y la normativa establecen tiempos acordados, pues nada, hay que respetar esos tiempos y nada más.
Si el estatuto social o la ley me dice que un consejo de administración o un miembro del consejo debe durar 4 años, pues serán 4 años. Si dice 8, serán 8, ¿no es cierto? Hay legislaciones en América Latina que no tienen esos límites y por lo tanto es frecuente ver directivos que tienen 20, 25, 30 años funcionando como directivos. La pregunta más bien deberíamos hacernos ahí, si han sido malos directivos, tenerlos 4 años es mucho tiempo. Si han sido buenos directivos, probablemente tener los 8 años sea poco tiempo. Entonces, llegar a una condición democrática o participativa en donde todos deban tener, sí es una tarea compleja y necesario meditarla. Meditarla desde la perspectiva de la experiencia propia de las instituciones para saber si se debe o no se debe poner un límite. Los límites son necesarios para darle oportunidad a nuevos cuadros, para darle oportunidad a otras personas, refrescar y renovar las instituciones y que este proceso sea continuo y dinámico. Los seres humanos somos transitorios en las instituciones y las que prevalecen son las instituciones. Lo que quedará son las buenas o malas contribuciones que hayamos hecho. Y no me atrevo a decir cuál es el tiempo adecuado, la verdad. ¿Sí? Hay legislaciones que establecen que un directivo no permanecerá más allá de 2 periodos consecutivos, por ejemplo, son mecanismos. Hay otras legislaciones que dicen que después de un periodo no puede ser directivo durante otro periodo y sí puede volver a hacerlo después. Hay que tomar en cuenta otras cosas también, el hecho de que las capacitaciones y el fortalecimiento le cuesta a la institución. Y a veces el estar renovando con mucha frecuencia hace que ese esfuerzo se desperdicie. Es decir, que capacitamos y recién cuando los directivos ya se sienten con esas competencias, ya les toca salir. Entonces, todas esas cosas hay que analizarlas con tranquilidad para tomar una mejor decisión. No existe una respuesta concreta al respecto. En cuanto a los gerentes, en cambio, depende de su desempeño. El gerente es como los directores técnicos de los equipos de fútbol, ¿sí? Su permanencia depende de los resultados. Un buen gerente tiene resultados positivos, pues le seguirán ratificando. Un mal gerente no tiene buenos resultados, pues le dirán gracias, ¿sí? Porque eso es básicamente, él está sujeto a los resultados. Muchas gracias, Marcelo. Siguiente pregunta. ¿Cómo se podría evaluar la efectividad del buen gobierno en mi entidad? ¿Cómo se puede, perdón? ¿Cómo se puede evaluar la efectividad del buen gobierno en las diferentes entidades? Sí, muchas gracias. Bueno, hay algunas metodologías para evaluar. Se han desarrollado algunas, pero yo les invito a conocer y a, no sé si es que es posible para ustedes aplicar una metodología que fue desarrollada por DGRB con orientación exclusiva a entidades de cooperativas de ahorro y crédito e instituciones solidarias. Sí, es un proceso, en este caso, de preguntas con respuestas afirmativas para confirmar que existe una fortaleza del buen gobierno. Y bueno, hay otras opciones dentro de las respuestas para saber si hay aspectos en los que se debe mejorar. En esta metodología lo que se analizó y lo que se desarrolló fueron los principios fundamentales de la OCDE, los principios de Basilea, y se adaptó algunas otras metodologías de evaluación y se incorporaron a este cuestionario, que básicamente es eso, es un checklist de cómo está funcionando el gobierno cooperativo. Esta herramienta está en DGRB, es la propiedad de DGRB, así que ustedes tienen el contacto con Visionamos y seguramente a través de Visionamos pueden acceder a esa herramienta. Muchas gracias, Marcelo. ¿Por qué hablar de gobierno corporativo y no gobierno cooperativo solidario? ¿Qué diferencia hay? Qué bueno, qué buena pregunta. Bueno, básicamente en el caso del gobierno cooperativo es la adaptación del buen gobierno corporativo a las cooperativas. Con el valor agregado, el ingrediente, y esto interesantísimo, es que, claro, en las cooperativas ya existe un antecedente más añejo en cuanto al tiempo, ¿no es cierto?
las instituciones comerciales y financieras empiezan a hablar de mejorar el gobierno corporativo a partir de sus crisis. En el sector cooperativo, el control de sus propias organizaciones a través del Consejo de Vigilancia, de la concepción de un Consejo de Vigilancia dentro de la estructura organizacional, es desde el origen, es doctrinario. En consecuencia, yo me atrevería, porque esto sí sería un atrevimiento para muchos, decir que desde la perspectiva cooperativa, el buen gobierno nace desde sus inicios, como una aspiración. De ahí a que haya cooperativas que tengan buen gobierno depende de su propia actividad, de su propio desarrollo. Pero doctrinariamente las instituciones cooperativas deberían constantemente tener buen gobierno. Pero desafortunadamente no es así por el hecho de que quienes acceden a los cuadros de gobierno son seres humanos y en la mayoría de casos no necesariamente con las competencias y la preparación que hace falta para formar parte de estos equipos. Por eso hay que fortalecerlos y por eso hay que superar estas barreras. Pero en cuanto a la definición como tal, la importancia para el gobierno cooperativo es adaptar todas estas tecnologías y metodologías de buen gobierno al escenario de las cooperativas. En realidad es solo el nombre. ¿Sí? Perfecto, Marcelo. Acá tenemos una pregunta muy interesante de la alineación de dos temas muy importantes. ¿Cómo desde el área de riesgos se puede fomentar un buen gobierno? ¡Ah, genial! Mira, uno de los componentes más importantes de un eficiente sistema de control interno es precisamente la evaluación de los riesgos. Y aquí había que diferenciar dos contextos. El directivo como tal debe reconocer los riesgos, debe saber de qué le están hablando. El técnico sabe cómo medir porque tiene herramientas, se preparó para eso, sabe estadística, puede analizar los datos y puede decirle al Consejo de Administración, miren, en el corto, mediano y largo plazo, esto es lo que podría ocurrir bajo determinadas circunstancias. O, como efecto de nuestro pasado reciente, lo que se está produciendo es esto y estas son las razones y vamos a correr estos riesgos. Y el directivo tiene que estar preparado para comprender eso. Y que sea una comprensión informada. ¿Qué significa una comprensión informada? Que está entendiendo la información que le están dando. Porque claro, yo como directivo voy a decir, ¿sabe qué? Vamos a entrar en un proceso de riesgo de liquidez en este rango que significa un riesgo mediano. Y si como directivo no entiendo lo que me está diciendo, ¿cómo podría yo aprobar una decisión sugerida por el propio equipo gerencial? No es que debemos desconfiar del equipo gerencial, lo que sí es que es importante que lo pueda comprender. No es que debo ser un especialista en el cálculo, un especialista en el análisis, no. Sí debo tener indicios claros de que lo que me está transmitiendo la unidad de riesgo del oficial de riesgos o la gerencia respecto del tema de riesgos, el directivo debe saber de qué le están hablando. No a un nivel profundo de desarrollo, pero sí tener claro a qué se están refiriendo. Y eso es importante que el directivo conozca. Muchas gracias, Marcelo. Por acá tenemos otra pregunta que nos dice, ¿podría compartirnos 3 factores esenciales para evaluar la gestión anual de un consejo de administración o junta directiva? Claro, podemos compartirlo. Por ejemplo, su capacidad para discernir. Y cuando digo su capacidad para discernir, podemos evaluar si los directivos están conscientes de que en un cuerpo colegiado no existe una sola opinión. Todos tienen el derecho a opinar y todos pueden discernir. Pero qué importante es que puedan tomar decisiones y que estas decisiones sean consensuadas y que se respete un principio básico del cooperativismo que es la democracia. Directivos que se resienten porque su postura personal no fue la que aprobaron, ya no es un buen directivo. Entonces, ese es uno de los factores. Otro factor es evaluar también cuánto saben los directivos respecto de los roles y responsabilidades que tienen que asumir. Eso es importante evaluarlo permanentemente porque el directivo que no tiene claro cuál es su rol transgrede
el siguiente factor importante que les voy a mencionar y que para mí, en mi experiencia, es el principal problema de gobierno. Y es que los miembros del Consejo de Administración o quien hace sus veces no acepten o no comprendan que son gobierno y que se confundan y crean que son administradores. Que crean que llegar al Consejo de Administración es para decir, no sé, para sustituir las decisiones que le corresponden a la gerencia. La gerencia tiene su rol y tiene sus responsabilidades y le tengo que llamar a la atención y tengo que pedirle cuentas cuando las cosas no están funcionando bien. Pero ¿qué pasa cuando confundimos estos roles? Lo que ocurre es que después ya no tengo ni siquiera la capacidad de pedir cuentas, porque he sido parte de una decisión. Entonces, si yo decido a quién debe contratarse, si yo decido cómo debe realizarse un proceso, si yo decido a qué proveedor se debe adquirir determinada cosa, si yo decido todo y al gerente le tengo nada más para que firme los papeles, ¿cómo le pido cuentas después? En cambio, si comprendo que mi rol es desarrollar el marco normativo, marcarle la cancha, como decimos coloquialmente los que somos futboleros, ¿no es cierto? Le marcamos la cancha, le decimos, mire, esto es lo que queremos, estas son las normas, y póngase a trabajar, entonces le puedo pedir cuentas. Pero si luego yo me involucro en las acciones administrativas, ya pierdo esa capacidad. Y no es que adquiero más poder, que de pronto esa es la confusión, que como estoy mandando más y como estoy dando más órdenes y como estoy pidiendo cuentas administrativas, como me estoy metiendo en el ámbito que le corresponde al gerente, siento en lo personal que estoy teniendo más poder. Mentira, es al revés. Resulta que desde esa perspectiva ya no puedo pedir cuentas. Ya me convertí en juez y parte y ya no estoy gobernando, estoy administrando. Por eso es importante todos estos factores evaluarlos. Totalmente de acuerdo, Marcelo. Entonces, cada quien debe estar en su rol. El gerente en su rol y el Consejo de Administración también debe cumplir con su rol. Bueno, tenemos por acá otra pregunta, Marcelo. ¿Qué posibles indicadores nos recomiendas para la medición del gobierno en nuestras entidades? Bueno, eso depende de la metodología. La herramienta que tiene DGDB tiene parametrizados alguna métrica dependiendo de los componentes que se están evaluando. Si Jenny me recuerda los componentes que evaluamos nosotros, que evalúa la herramienta, déjame acudir al apoyo. Y entonces la distribución de la métrica, de la importancia relativa que pueden tener determinados factores, en el caso de la evaluación del DGDB, puede darle más peso o más importancia, por ejemplo, al comportamiento ético de los directivos, ¿sí? Y hay otra parte de los factores que se evalúan, como por ejemplo, qué importancia le damos a la información y transparencia, que puede ser menor, ¿no es cierto? El comportamiento ético o las normas de conducta pueden desarrollarse con una métrica mayor por considerarla de más importancia, pero esto va a depender de la metodología. Es decir, en DGDB es difícil darte un puntaje estricto porque son alrededor de 300 preguntas que hay que responder, que hay que valorar, que hay que evaluar, ¿sí? Y de pronto tenemos, por ejemplo, ahorita le abrí la pantalla, ¿no es cierto? Por ejemplo, las responsabilidades en un total del 100%. Las responsabilidades generales del Consejo de Administración en esta metodología está asignado con 20 puntos. Las aptitudes y composición del gobierno como tal, 30 puntos, porque ahí entendemos que esa es la parte más fuerte. La gestión basada en riesgos, 20 puntos. La revelación de datos y transparencia, 10 puntos. La independencia de gestión del gobierno corporativo, lo que les decía, los roles entre la gerencia y la administración, 15 puntos. Y el compromiso y balance social, 5 puntos. Entonces, ahí se complementa. Y dentro de cada uno de estos factores y subcomponentes, existen otras métricas. Incluso por cada pregunta existen métricas diferentes y eso ya es metodología. Habrá otras metodologías que tienen otra métrica y ya depende de cada metodología. ¿Sí? Perfecto, Marcelo. Y tenemos una última pregunta. De igual manera, te quiero comentar que tenemos aquí muchas felicitaciones para ti por todo el compartirnos todo tu conocimiento y tenemos bastantes preguntas, pero pues para responder al tiempo que tenemos vamos a hacer esta última. ¿Listo?
¿Ya? ¿Cómo engrano la planeación estratégica con el gobierno cooperativo? Muy importante. Fundamental, gracias Sandy. Fundamental. La planeación estratégica es el rol, para mí, entre los roles más importantes que tiene el gobierno corporativo. Es el que establece la ruta. La planeación estratégica nos va a decir qué queremos. No nos olvidemos que elementos fundamentales de la planeación es el establecimiento de una misión. Todas las instituciones tienen una misión. En algunos casos esta misión está escrita, en otros no. Lo que sí me parece y me ha llamado la atención en algunas instituciones en América Latina es que los directivos son los que menos conocen de la misión institucional. Yo cuando trabajo con directivos de manera directa les digo, a ver, lo primero que quiero saber es díganme la misión de la institución. Y no la saben. Y eso es porque precisamente tenemos demasiados conceptos o nuestros consultores nos gusta generar visiones muy elocuentes, dicen mucho con muchas palabras y no se concretan en 2, 3 cosas que sean comprensibles, que sean radicales y que sean el pilar fundamental. Si el Consejo de Administración o el gobierno corporativo tiene clara cuál es la misión y la visión de la institución y es capaz de definir conjuntamente con la participación de la gerencia y de su equipo gerencial, con las expectativas de los asociados, con focus group para identificar qué quieren los otros actores y se responsabiliza de hacer un buen plan estratégico, apoya en la dotación de recursos, en el desarrollo de normativa para que se ejecuten estos objetivos estratégicos, entonces estamos hablando del desarrollo de una institución bien llevada. Si vemos que el plan estratégico es solo un documento que tenemos que presentarlo cada cierto tiempo, entonces no, nada que ver, eso no tiene ninguna relación. Pero el plan estratégico bien desarrollado, bien concebido, es la ruta que va a seguir la institución. Y esa sí es una responsabilidad del gobierno. Muchísimas gracias, Marcelo. Y como lo planteas, claramente la planeación y todo lo relacionado con temas de buen gobierno deben ir totalmente alineados. Y todas las personas de la cooperativa o de las entidades del sector solidario pues deben conocer la planeación de la entidad, ¿cierto? Que estén muy alineados con la planeación de la entidad. Nuevamente, muchas gracias, Marcelo, por tu participación y por dar respuesta a pues, todas las inquietudes que nos plantearon los participantes. Te agradecemos nuevamente. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Ay, bueno, Marcelo. Ok, muchísimas gracias a ustedes, gracias a los participantes por la paciencia, por escucharnos, gracias por sus preguntas. Espero que, bueno, asistan y se inscriban en este curso virtual de Buen Gobierno, ahí va a haber mayor desarrollo de todo lo que hemos hablado, pero fundamentalmente va a contribuir a que ustedes en sus instituciones puedan desarrollar un mejor papel dentro de los buenos gobiernos. Les deseo lo mejor de lo mejor, que tengan éxito en las actividades personales y en las actividades corporativas, y muchas gracias a Visionamos, gracias a DGRB, gracias al doctor Gallegos y bueno, muchísimas gracias, doctor. Hasta luego, Marcelo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, y ahora para continuar, voy a darle paso a nuestra compañera Jacqueline Cañón, quien quiere hacerles una invitación supremamente especial. Adelante, Jacqueline, y muy buenos días. Buenos días, Andy, y muchas gracias por el espacio. Personalmente considero que el tema tratado el día de hoy ha sido muy importante y aplicable a todas las organizaciones del sector. De la mano a esto, queremos invitarlos cordialmente a participar del curso Buen Gobierno Corporativo, Camino a una Gestión Eficiente. Este curso ha sido pensado para orientar a todas las entidades sobre los lineamientos y buenas prácticas internacionales y aplicables a la normativa de nuestro país. Este curso dará inicio a partir del 18 de octubre y tendrá una duración de 20 horas que se distribuirán a lo largo de 4 semanas. Esperamos contar con la valiosa participación de todos ustedes. Si tienen alguna inquietud, pónganse en contacto con los ejecutivos comerciales de la Red COP Central y los consultores de la DGRB asignados, o pueden comunicarse a los números relacionados que les está apareciendo en esta pieza, en la pieza comercial que les está apareciendo en pantalla. Sandy, muchas gracias nuevamente por el espacio y te cedo la palabra para darle cierre a este maravilloso espacio. Muchísimas gracias, Jacqueline, por esta gran invitación. Es un curso que no nos podemos perder, ya que es de gran importancia para todas las personas que hacen parte de las entidades. Entonces, ya saben, como lo planteaba Jacqueline, nos pueden contactar por cualquier medio y allí estaremos disponibles para atenderles.
Bueno, esperamos que para cada participante haya sido de total agrado la temática y que la información que aquí recibimos sea útil para cada una de sus entidades. Para finalizar, les contamos que las presentaciones serán enviadas a sus respectivos correos en el transcurso de esta semana. Si tienen dudas adicionales, pueden comunicarse con la Red Central para apoyarlos en todas sus inquietudes. También les agradecemos por su diligenciando la encuesta que tenemos allí en el chat, porque la idea es poder mejorar día a día con sus opiniones. Recuerden que desde el Banco COP-Central y la Red COP-Central seguimos enfocando nuestros esfuerzos en el fortalecimiento de nuestro sector. Damos por terminada la conexión y esperamos que tengan un excelente resto de día. Los dejamos con nuestra solución de pagos virtuales Red COP Pagos PC. Ahora el asociado podrá pagar sus obligaciones de manera fácil, rápida y segura. Hasta una próxima. Un abrazo para todos. Somos el único sistema de pago de naturaleza cooperativa en Colombia. Administramos medios de pago y canales transaccionales para asociados, clientes y ahorradores de las entidades del sector solidario del país. Nuestro portafolio integra tarjeta débito convenio de afinidad, multiportal transaccional, aplicación móvil Red COP-Central, cajeros automáticos, marca compartida Servibanca, oficinas, transacción sin tarjeta, monitoreo transaccional, mensajes de texto, alianza con Puntos Efecti y Transfilla. Actualmente contamos con más de 150 entidades, con más de 550 oficinas conectadas en línea, más de 2.600 cajeros a nivel nacional y más de 500.000 usuarios activos haciendo uso de los diferentes servicios transaccionales de la Red COP-Central. Gracias a ustedes, nuestros participantes, somos un modelo de integración tecnológica y solidaria. Juntos, tenemos sentido. Somos Red COP-Central.